don de ciencia. Si usted quiere tomar nota para las 2 personas que están tomando apunte, espíritu revelador de la voluntad del Padre. Yo creo que un problema muy común entre nosotros los creyentes es no conocer lo que Dios quiere para nosotros. Verdaderamente es difícil saber que Dios existe, procurar relacionarnos con Él, pero no conocer lo que Él espera de nosotros. Y creo que de las diversas maneras que Dios tiene de hablarnos, o de lo que Él pudiera esperar de usted y de mí en este tiempo, creo que hay algo que es central, y fue central, por supuesto, también en la vida y en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que Dios quiere de usted y de mí en este tiempo en concreto, y que debemos conocerlo y profundizarlo, es la misericordia de Dios. ¿Acaso no fue este tema un eje importantísimo en el mensaje del Señor? Cuando Él decía, son los enfermos los que precisan médico y no los sanos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Tan importante era para Jesús el mensaje de la misericordia, que hay un texto bellísimo en el Evangelio donde los escribas y fariseos subrayan con una frase la marca de Jesús. A mi parecer, una característica dominante en Jesús. Y la frase es esta: Este come con los pecadores. Le gustaba reunirse con personas que normalmente, en ese entonces y seguramente hoy, nadie quisiera estar. A Jesús le gustaba compartir con personas que eran descalificadas, hechas a un lado. Y siempre me ha llamado la atención el por qué para una prostituta, para un cobrador de impuestos, para un pecador público, no les era incómodo acercarse a Jesús. ¿Qué tenía? ¿Cómo miraba? ¿Cómo hablaba? ¿Qué gestos manejaba que hacía que el pecador no se sienta amenazado? Y le he dado, creo, 1.000.000 de vueltas a esa frase con una pregunta. ¿Será que nosotros los creyentes somos atractivos para las personas que están lejos de Dios? ¿O será que nos ven llegar y dicen, oh, ya viene con su cantaleta? ¿Será que les agrada nuestra compañía? ¿Se nos quieren acercar? Esa es una pregunta que vale la pena hacerse. Entonces, el tema de la misericordia. Le voy a proponer la misericordia de Dios en 2 direcciones. La misericordia que recibo de Él, que me permite el regalo del perdón de mis pecados, y la misericordia que logro compartir con aquel que me ofende. Y vamos a iniciar con un texto del Evangelio de Mateo en su capítulo 9, versículo 13. De los mismos labios de Jesús: misericordia quiero y no sacrificio. Si pudiéramos identificar algo que es voluntad de Dios para usted y para mí, es practicar la misericordia. Ahora, le puedo ofrecer un concepto de misericordia, de cosecha personal, cosecha 2019. Escuche, ¿qué es la misericordia? Es entender el por qué por encima del qué. Misericordia es entender el por qué se hace algo por encima de qué es lo que se hace,
¿Se lo puedo explicar con un ejemplo? Haga de cuenta que usted quiere realizar un trámite, ¿de acuerdo? Y se acerca a una institución y le toca encontrarse con la persona encargada de atención al cliente. Y esa persona tiene una cara de amargado, ha tenido un día malo, se encuentra aburrido, de mal humor, con hambre y para colmo, lo maltrata. Usted al recibir ese maltrato, se le escapa de pronto el Espíritu Santo del corazón y entra otro tipo de reacción y usted dice, lo voy a acusar con su supervisor o con su gerente para que le llamen la atención. ¿Qué hace el funcionario de atención al cliente? Lo maltrata. ¿Qué es la misericordia? Entender por qué maltrata antes de colocar la atención en lo que hace. ¿Por qué maltrata? Seguramente tuvo un mal día, tal vez le deben 3 meses de sueldo, se peleó con la esposa saliendo de la casa, cuando se disponía a agarrar el micro, volcó sur, le llovió, el micro no pasó nunca, llegó tarde, le llamaron la atención. Entonces, la misericordia entiende el por qué las personas actuamos de cierta manera antes de ver el producto del antecedente. Otro ejemplo, ¿acaso no hay hijos, hijas, que reprochan constantemente que su papá es un poco frío o mamá es distante, que no tienen un gesto de cariño, que no saben escuchar? Ponen la atención en el qué. ¿Qué hace papá? ¿Qué hace mamá mal? Que no me agrada, que tal vez no me edifica, y no piensan, ¿por qué es así? Probablemente nadie le enseñó a dialogar, a ofrecer una expresión de cariño, tal vez no tuvo una escuela, si podemos llamarlo así, donde se forme afectivamente y por esa razón actúa de esta manera. Por lo tanto, la misericordia repara primero en el por qué antes del qué. Si Dios hoy nos mira, y a veces tenemos días malos, que estamos malhumorados, iracundos, pesimistas, Dios con tanto amor, Él no ve el qué, el mal humor, el aburrimiento, el pesimismo. Dios entiende el por qué estamos así. Él que nos creó, que sabe perfectamente de qué estamos hechos, practica misericordia con nosotros y a pesar de nuestras fragilidades nos abre los brazos, nos acoge, nos da la gracia del Espíritu Santo que nos permite avanzar y vivir de manera distinta. Voy a insistir en la frase. La misericordia pone la atención en el por qué antes del qué. Ahora, quien recibe la experiencia de misericordia de Dios el Padre no tiene otra opción que compartirla. Si pudiéramos identificar algo que Dios espera de nosotros hoy, es misericordia. Es el interés genuino por la otra persona. ¿Por qué está herido? ¿Por qué actúa de esa manera? Le puedo ofrecer una palabra de aliento, un gesto de paciencia. Puedo aprender a tolerar a ese colega, a ese pariente, a esa pareja de trato difícil. ¿Habrá alguien a quien usted esta noche le pueda compartir misericordia? ¿Usted trata con frecuencia con alguien que es difícil? Aquí nadie. ¡Qué maravilla! ¿Ustedes les pasa? ¿Han tenido alguna vez un jefe fregado? ¿Un cliente que pide más de la cuenta? Ni voy a decir de los esposos, ¿no? Me acuerdo una vez una señora dijo una frase muy sabia. Me dice, cuando me casé él no era así. Y yo pensé, yo creo que sí era, pero lo disimuló bien hasta que usted
Mordió el anzuelo y ya no hay retro, ¿no? Entonces, la misericordia es la señal, repara esto con atención, es la señal más clara que alguien tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. Porque si hay una revelación del Espíritu Santo al corazón humano, es el amor incondicional de Dios. No hay algo lo suficientemente malo que yo pueda hacer para que Dios me ame menos, ni hay algo tan bueno que yo pueda hacer para que Él me ame más. El Espíritu Santo siembra esa semilla de verdad en el corazón y a usted no le queda otra opción que aprender a ver a los demás con los ojos de Dios. La vida realmente cambia dramáticamente cuando usted comienza a compartir misericordia. Y misericordia no es que yo valide la irresponsabilidad de otro, su maltrato o sus errores. Pensemos un ratito para entender a cabalidad ese concepto. A Jesús en la cruz del Calvario, siendo ejecutado por sus verdugos injustamente. ¿Jesús guarda silencio, sí o no? A nosotros nos cuesta tanto el silencio porque pareciera un elemento derrotista, es decir, si yo no digo nada, estoy de alguna manera patrocinando el mal comportamiento del otro. El silencio de Jesús no patrocinaba, voy a dar un pasito más atrás, el silencio misericordioso de Jesús no era una pausa que validaba el comportamiento injusto de sus verdugos, era más bien una pausa para dejar a Dios trabajar en la circunstancia que Él estaba viviendo. Porque usted y yo vamos a vivir situaciones que humanamente no podemos resolver, que hemos intentado con palabras, con la influencia de otros, hemos orado tanto para que esa situación cambie y no sucede nada. Ese tipo de situaciones hay que abordarlas primero en silencio, porque el silencio permite que usted haga pausa y deje a Dios trabajar. No es que Jesucristo estaba de acuerdo con lo que le estaban haciendo o que le parecía correcto. Es que muchas veces el silencio da espacio para que Dios obre. Practicar misericordia no es permitir que las personas nos atropellen, sino más bien permitir que sea Dios quien lo defienda. Porque qué complicado guardar silencio cuando alguien habla mal de usted sin razón. Qué difícil guardar silencio cuando alguien es torpe con usted sin ningún motivo. Qué difícil hacer el bien al que nos hace mal. Pudiéramos describir esa dificultad con la palabra duele. Duele hacer el bien al que te hace mal. Duele guardar silencio cuando usted se muere de ganas por defenderse. Pero insisto en una cosa, ¿sabe lo desgastante que es defenderse con cada persona con la que usted se encuentra cuando alguien lo calumnia o habla mal de usted diciendo mentiras? Qué desgastante a cada persona. ¿Has escuchado que han dicho esto de mí? Sí. Ay, mira, no es cierto, yo que soy bueno, me porto bien, es que se enojó y está hablando. Eso es desgastante, eso no tiene sentido. Hay un silencio que da espacio para que Dios trabaje, es un silencio de misericordia, porque es desgastante defenderse para usted que está en una situación donde se siente presionado, presionada. Usted está siendo presionado por la injusticia, por la mentira, por la calumnia. Guarde silencio. No hay herramienta más poderosa
que guardar silencio, orar y esperar. Deje a Dios trabajar. Pareciera que los segundos son horas y los días años, porque cuando usted está bajo presión el tiempo pasa lento, es muy complicado. Y déjeme decirle algo que es liberador. Dios no está apurado. Dios no está apurado. Dios va a permitir un proceso donde su corazón va a crecer, su aprendizaje también, donde usted le va a doler devolver el bien, o mejor dicho, devolver con bien el mal que le está haciendo, pero le tengo una buena noticia. Hay en esta vida un dolor que es bueno, que sana. ¿Se lo puedo describir con un ejemplo? ¿Se acuerda usted cuando era niño o niña que se raspaba las rodillas o los codos y las mamás en ese entonces tenían algo que se llamaba, no sé si seguirá existiendo, creo que ya lo erradicaron del planeta, se llamaba mentiolate? Uno se raspaba la rodilla y veía venir esa espátula color rosa salmón y le dolía de verlo. Y seguramente su mamá o su abuelita le hacía algún tipo de llave paralizadora para que usted no pueda defenderse. Y el líquido sanador toque la carne viva, raspada. Y decía, ¿no? Con eso te vas a curar. A usted le dolía, a usted sentía que ya estaba, veía el túnel y la luz al fondo. Pero se curaba. Hay un dolor que sana. Hay cosas en esta vida que son muy difíciles, pero que nos permiten crecer. El practicar misericordia, guardando silencio cuando usted está bajo presión en la injusticia, en la calumnia, en la mentira, en el maltrato, ese silencio de misericordia va a permitir que Jesucristo el Señor se ponga en pie y te defienda y ponga la verdad a la luz. ¿Por qué? Porque el que guarda silencio, reza y espera, Jesús no se queda con los brazos cruzados. Jesús pone todas las cosas en orden, tal vez no con la agilidad que usted quisiera. Y voy a insistir en esto, porque esto que le estoy diciendo no es que yo lo leí en un libro y se lo estoy contando. Me tocó pasarlo, pero funciona. Usted deja a Dios trabajar, Él pone las cosas en orden. A veces tarda, pero siempre llega. Y la verdad sale a la luz. Y el Señor sabrá defenderlo. Y el Señor sabrá poner las cosas en orden. Es difícil, pero hay personas a su alrededor que necesitan que usted les comparta la misericordia de su silencio, la misericordia de su oración, la misericordia de hacerle el bien al que no te lo hace. Porque ¿qué mérito tiene hacer el bien al que te hace el bien? A eso conocemos como retribución. Misericordia es tratar bien al que te trata mal. Y quien practica misericordia hace la voluntad de Dios y entra en ese camino al que Dios nos invita y donde está todo lo que usted necesita. Porque hay muchas cosas que precisamos en nuestro corazón, que nos sanan, que nos liberan, que no hay manera de obtenerlas sino transcurriendo esos episodios de dolor, pero que sanan. Hay un dolor que sana. Y el Señor tiene la buena costumbre de renovarnos, de darnos una vida nueva, de cambiar dramáticamente las circunstancias cuando estamos en el peor momento. ¿Se acuerda usted el relato del hijo pródigo? El suscrito
veía cómo se alimentaban los cerdos. Alguna traducción dice que comían algarrobos. Y él piensa, ¿no? Quisiera hartarme con la comida de los cerdos. En el peor momento, el Señor prende la luz de su conciencia. Y este hijo pródigo piensa, después de malgastarse el dinero, después que no valoró la casa de su papá, comienza a pensar. Hay muchos errores que nosotros cometemos simplemente por no pensar. El hijo pródigo piensa, en la casa de mi padre a los servidores no les falta nada, hay alimento en abundancia, y dice, volveré a la casa de mi padre. ¿Y qué termina haciendo? Volviendo a la casa de su padre. La vida de ese hijo pródigo, con seguridad, que después de la experiencia del chiquero y el hambre de querer hartarse con lo que comían los cerdos, después de ese momento nunca más fue la misma, porque Dios tiene la muy buena costumbre de sacarnos del pozo. Por eso cuando uno dice, ya no puedo más, este es mi peor momento, ya no tengo fuerza, ya no quiero luchar, ya no sé qué hacer, yo le doy un aplauso, una buena noticia y le digo, en ese momento está empezando una vida nueva, porque Dios tiene que permitir que todo lo que no iba conforme a su voluntad, a su plan, se erradique para darnos lo que Él sí tiene para nosotros. Por eso, en su peor momento, no baje los brazos, séquese las lágrimas, sacúdase el polvo, póngase en pie, porque después del peor momento, todo lo que viene ya es bueno, ya nada puede empeorar, está volviendo a empezar. Y Dios hoy le abre los brazos y le ofrece misericordia para el que está en el piso, para el que ya no quiere luchar, para el que está cansado de buscar trabajo, para el que ya no puede con las deudas, para el que ya no quiere insistir con el juicio, para el que cree que su familia se va a romper, que su matrimonio no tiene solución. Lo que para usted es el peor momento es cuando el cielo se abre y Dios dice, hoy es el día para empezar de nuevo. Sabe que no es fácil practicar misericordia porque el mundo hoy en día nos invita a que nos podamos dejar guiar o conducir solo por los sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que si algo se siente bien, hágalo. No importa si le hace daño a usted, si le hace daño a otras personas, si se siente bien, hágalo. ¿Acaso no le sucede así a una persona que vive en una adicción, cualquiera que sea? Se hace daño, ¿cierto? Todos los que están a su alrededor se dan cuenta que se está haciendo daño, menos la persona que lo vive. Y no solamente él o ella, hace daño a los que están a su alrededor. Pero como se siente bien, así sea unos segundos, unos minutos, lo que sea, no lo puede dejar de hacer. En cambio, el Hijo de Dios, el creyente, no se deja guiar por sentimientos, sino por valores, por convicciones, porque los sentimientos hoy son unos, mañana serán otros. En cambio, los valores y convicciones son la mano de Dios en nuestro corazón que nos conducen por el camino de su voluntad. Nosotros no podemos vivir constantemente de sentimientos y hacer únicamente lo que nos hace sentir bien, valga la redundancia. Toca a veces realizar cosas que son muy difíciles, que verdaderamente no nacen del corazón. Porque usted ha intentado orar
y pedir bendiciones por alguien que le hace daño? ¿Lo ha intentado? Podríamos decir fácilmente, no me nace, por supuesto, nunca le van a hacer. Pero le tengo una buena noticia. ¿Por qué es importante orar por las personas que nos ofenden? Porque todo lo que usted pida para esa persona es lo que Dios va a darle. Todo lo que usted pida para la persona que le ofendió es lo que Dios va a darle. Y entiendo que la capacidad de perdonar es siempre un regalo de Dios, pero cuesta más a unas personas que a otras. ¿Por qué? Porque la dificultad para perdonar guarda relación con la gravedad de la ofensa. Esto quiere decir que a una ofensa más grave, más difícil perdonar. Y no solamente esto, personalmente creo que se hace también muy difícil perdonar cuando recibimos ofensas pequeñas, pero de manera consistente, es decir, con mucha frecuencia. Ejemplo, ¿acaso no sucede a veces en las parejas que hay una palabra mal dicha, se levanta la voz, se falta al respeto? Puede que no sea algo muy grave, pero como se hace constantemente, ya la relación se deteriora. Y frente a esto, algunas personas, mayormente las damas, tienen la costumbre de recordar constantemente lo malo que se le haya hecho para que la persona que se lo hizo experimente al menos algunas gotas salpicadas del malestar que ella siente. Hay algunas señoras, seguramente ninguna de la mansión, que acostumbran decirle al esposo en enero 3 del año 88. Y el esposo le dice, ¿dónde guarda todo eso? ¿Acaso también no es una manera de, no es una forma de revancha? Recordar el mal que hizo el otro para que experimente un poquito del malestar que yo siento. Y entiendo que la capacidad de perdonar no es amnesia. O sea, no es que yo me olvido casi mágicamente del daño que me hicieron. Entiendo que la capacidad de perdonar no es olvidar. Es más bien no volver atrás. ¿Qué quiere decir esto? El recuerdo lo tengo, pero yo no quiero volver a recordar. O sea, no regreso intencionalmente a ese momento. Y más bien, no pienso en lo que me hicieron, sino en lo que aprendí. Porque Dios tiene otra muy buena costumbre. No importa el tamaño de la ofensa que a usted o a mí nos hayan hecho. El tamaño de la ofensa normalmente es la mitad de lo que usted aprende viviendo el proceso de perdonar lo que sucedió. Se lo voy a repetir. El tamaño de la ofensa normalmente no llega ni a la mitad de lo que usted aprende cuando vive el proceso de perdonar. Porque hoy podremos decir, ¿cómo yo puedo perdonar un abuso? ¿Cómo puedo perdonar una estafa? ¿Cómo puedo perdonar una traición? Con Dios se puede, es paso a paso. Y lo que usted va a vivir al salir de esa situación de ofensa, al perdonar, la satisfacción de dejar el pasado atrás, de dar el paso adelante, del aprendizaje producto del proceso, le va a dar una sensación de libertad que es mucho más grande
que el dolor que usted sentía cada vez que retornaba a recordar lo que sucedió. E insisto, no es que el recuerdo se borra. Cuando uno perdona, tiene que haber una intención, una acción concreta de dejarlo atrás. Y quiero 3 o 4 minutos hablar de la necesidad de misericordia que hay en las familias, en las parejas, entre las personas con las que más compartimos. Estoy convencido que la intención de perdonar y la acción de hacerlo consiste no solamente en que no se toca más el tema, porque acaso no siente usted la tentación que cuando se enoja con su ofensor, lo primero que quiere hacer es recordarle su prontuario, sus antecedentes, que no tenga la osadía de olvidarse de la capacidad que usted tuvo de dejar atrás semejante fechoría? ¿Acaso cuando Dios nos perdona hace eso? Imagínese si a mí se me recordaran los antecedentes. Terrible, qué vergüenza. El libro del profeta Isaías, escucha esta maravilla. El libro del profeta Isaías, en su capítulo 43, versículo 25, dice así: Dios nos dice, pero yo, por ser tu Dios, borro tus crímenes y no me acordaré más de tus pecados. Yo puedo decir que me he equivocado en lo mismo tal vez 1233 veces. Y nunca he sentido que Dios saque el dedo para apuntarme. Esa noción de la misericordia de Dios me ayuda a que cuando vivo algún episodio complicado, no ponga mi atención en lo que otra persona está haciendo, sino me ayuda a poner mi atención en lo que yo he hecho y el tamaño de las cosas que a mí me han sido perdonadas y de las cuales Dios ya no se acuerda. Si esa misericordia que recibo la deseo replicar y la quiero compartir, debo aprender a guardar ese silencio misericordioso de que yo no voy a sacar a la luz nuevamente, ni voy a hablar con terceras personas de tu error. Te voy a respetar tanto que no te lo voy a echar en cara, ni lo voy a compartir con otro. Porque probablemente cuando Jesús estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, pagando el precio por mis pecados, me tenía en su mente y en su corazón. Y sabía que 1.000.000 de veces me iba a equivocar. Y aún así perseveró en ese silencio misericordioso, en esa entrega, porque sabía que solamente la misericordia nos permite renacer, volver a empezar, dejar atrás el pasado, las culpas, los pecados y vivir plenamente en Dios. Solamente la misericordia. Entonces, cuando yo quiero recordar lo malo que me hayan hecho, pienso un ratito en Jesús, en cómo Él ha sido conmigo, y le pido la gracia de replicarlo. Yo ni te lo voy a echar en cara, ni voy a practicar la venganza de la lengua contándole al que se me aparezca lo malo que me has hecho. Voy a guardar silencio. Voy a practicar misericordia. Voy a orar por usted y le voy a pedir a Dios todo lo que usted necesita y que Dios se lo dé en abundancia. Y voy a salir
de ese círculo del rencor, del enojo, porque se ha dado cuenta, cuando alguien está enojado, todo el mundo se da cuenta. Permítame darle un ejemplo. ¿No le pasa a usted a veces que está en la calle y ve una pareja discutiendo? Usted no los escucha discutir, pero usted los ve. Y usted sabe que están discutiendo. ¿Le ha pasado? ¿Usted ha sido de la pareja que discute o no? Usted no lo escucha, pero se nota cuando alguien está enojado. Es que hay ciertas cosas del corazón que no se pueden esconder. Hay una canción bellísima, un vallenato que canta Diomedes Díaz, que se llama Sin medir distancia. En ese vallenato hay una frase donde él dice: no eres el mismo que conocimos, lleno de vida y de ilusión. Se nota leguas de verdad que te lastima el corazón. Se nota leguas que estás sufriendo por un amor. Qué verdad más grande, digo yo cuando escucho eso. El corazón sufrido no se lo puede disimular. Si quiere, búsquela la canción y la descarga. Y cuando la ponga se va a acordar de mí. Finalmente, aunque la experiencia de la misericordia duele, es un dolor que sana. ¿Por qué? Porque quien nos dio ejemplo de misericordia, quien pagó el precio por nuestros pecados, vivió el dolor del Calvario. Pero ese bendito dolor nos abrió a todos y cada uno de nosotros las puertas del cielo, para que cuando precisemos auxilio podamos levantar las manos y decir: ven Espíritu Santo. Y Él nos dé la fuerza, la gracia, la luz que necesitamos para volver a empezar. La vida es muy corta para malgastarla pensando en el daño que nos han hecho. La vida es muy corta para ponernos de juez de los demás y para creer que todo el mal del mundo vino sobre nosotros. Sino más bien creo que es tiempo de reconocer con humildad que hemos recibido un bien inmenso y que está al acceso de todos nosotros: el perdón de Jesucristo el Señor. Amén. Le invito por favor a ponerse en pie. Vamos a orar. Vamos a invitar al Espíritu Santo a nuestra mente y corazón, que Él nos conceda hoy la gracia, la bendición, esa revelación. Me gusta ese título, la revelación de la voluntad del Padre, la misericordia. La recibo y la comparto. Y la misericordia renueva, y hay una experiencia de misericordia que duele, pero que transforma profundamente la vida y que da esa llenura interior que nada ni nadie más nos puede dar. Con una melodía suave, con los hermanos del Ministerio de Música, vamos a cerrar los ojos por unos segundos y en esa presencia de Dios que nos ama, que nos abraza en esta noche, recibimos ese amor que no juzga, que no tiene condiciones y sobre todo que sana, el amor que sana, que alivia el dolor del cuerpo y del alma. Ven Espíritu Santo en esta noche a nuestra mente y corazón, a cada espacio de nuestra vida que precisa ser cambiado. Y con humildad, Señor, reconocemos nuestras faltas y debilidades, la fragilidad de nuestra voluntad y que precisamos volver a empezar. Entendemos que no hay manera
de una renovación sin primero tener experiencia de misericordia. Hoy en el Espíritu contemplamos el Calvario, los méritos infinitos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por sus llagas, rogamos que el Espíritu Santo nos cambie, que Él potencie nuestro camino de conversión, que se rompan las cadenas, los obstáculos que nos impiden dar pasos hacia adelante y que podamos con tu ayuda experimentar una vida nueva. Ven, Espíritu Santo, en este día sobre cada persona enferma en su cuerpo y en su alma. Ven, Espíritu Santo, y que tu fuego consumidor transforme las sombras de la ansiedad, la depresión, la tristeza, del dolor, de las cargas del pasado, del sentimiento de culpa que no hace otra cosa que engrandecer el pecado y nubla el entendimiento a la grandeza de la misericordia de Jesús. Ven, Espíritu Santo, sobre cada varón y mujer, joven y señorita, niño y niña que comparten esta oración, y regala la sanación. Extiende tus manos, Señor Jesús, sobre esta porción de tu pueblo, de tu iglesia, que cree, que espera, que ante las dificultades sabe guardar silencio y sabe también esperar, porque tu bondad, Señor, no tiene límites, porque tu amor siempre vence, porque si Jesucristo ha resucitado con el poder del Espíritu Santo, derrotando al pecado, a la muerte, a la enfermedad, esa victoria es para nosotros y hoy queremos experimentarla a través de la oración y del encuentro con el Espíritu Santo. Y en esta presencia, con la melodía suave de los instrumentos, simplemente vamos a orar en lenguas, un cántico nuevo. Si usted tiene el don de la oración en lenguas, le invito a que me acompañe. Si no lo tiene, simplemente levante sus manos, abra su corazón al Espíritu Santo y haga conmigo esta oración sencilla. Dígale: sáname, Señor. Porque Él conoce cada área, cada necesidad. Él conoce tu historia. Él conoce el porqué detrás del qué. Para usted que no entiende ese sentimiento de tristeza que le acompaña y no se va, para que usted que no entiende ese peso de desánimo en su corazón, para usted que no entiende que ha intentado tanto cambiar y no puede, Dios no pone su atención en las ramas, en lo que está sucediendo. Él pone la atención en el trasfondo, en los eventos pasados que han desencadenado en lo que está viviendo hoy. Y Él quiere sanar, y Él quiere renovar, y Él quiere darnos vida nueva. Simplemente entregue su vida al Espíritu Santo. Sáname, Señor. Ora la vara la baishira la vara lingora la vara liara la vara liora la vara la landara londra. Hiriri ora la vara liora la vara landara langora la vara liriri ora. Abre nuestro entendimiento para conocer tu misericordia, para experimentarla. Hiri bashata la vara liara la macora la vara limindiri ondoro mositiri. Sara la vara la coro lobo shiri andara la masiri onda. Siri ora la basara la baisiri onda. Cora la vara la mandere le mendoro lomo shiri ondara. El Espíritu Santo desciende en esta noche y está sanando a una mujer
con una inflamación en el ojo izquierdo. Ella siente mucho dolor. Es como si tuviera mucha presión en el ojo. Pero en este momento siente un calor, un alivio muy grande en el ojo izquierdo. El Señor la está sanando. Cora basora la vara shitiridendere. Cora la basora la vara le mengoro lo mosiriendere. Londara la basora la variliore le vere lengondara. El Espíritu Santo desciende y bendice en esta noche a un niño, a un varoncito de 9 años. Está bendiciendo sus pulmones, sus vías respiratorias. Es un niño que ha tenido como ataques, episodios donde se le corta la respiración, tiene dificultad para respirar con normalidad, dificultades para dormir, pero el Señor lo está bendiciendo. Yo puedo ver cómo los pulmones se están en este momento llenando de aire, se están descongestionando, se están abriendo las vías respiratorias. Cora bashitiri bora la masiririendere. Cora la basora la varele mengoro lo mositiri mendara. Shira la bacora la varale merele ondoro lo mosiriri andara. Siriri ora la bashara la vara la mangoro lo mosindara. Y el Espíritu Santo bendice, fortalece a personas que están aquí en la mansión, que se encuentran realizando tratamientos de quimioterapia. Veo personas realizando los tratamientos aquí en la mansión y otras que están internadas en hospitales, en cajas, y tienen familiares aquí intercediendo por ellos. La presencia del Espíritu Santo está descendiendo, está concediendo fortaleza, está expandiendo la misericordia del Señor sobre aquellos hijos e hijas que están transcurriendo tratamientos médicos. El Señor los está bendiciendo. Veo cómo el Señor está dando la victoria sobre el cáncer, especialmente en personas que han tenido recaídas, es decir, un segundo diagnóstico de cáncer. La presencia del Espíritu Santo está rompiendo esa barrera de enfermedad y está dando la victoria sobre el mal. Para usted que comparte la oración con nosotros en este momento, no se dé por vencido, no se dé por vencida. Siga luchando, siga creyendo que el Espíritu Santo está trabajando, que la presencia del Señor no le abandona, la presencia del Señor le ayuda a avanzar. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y fortalece, reconcilia los lazos familiares que han sido rotos por la ofensa. Derrama la gracia del perdón, de la vida nueva, de dejar el pasado atrás, de volver a empezar. Porque en el momento más difícil, en el momento más bajo, más duro, Dios te levanta, Dios te da un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para los matrimonios, un nuevo comienzo para la relación entre hermanos que están distanciados, un nuevo comienzo para amistades que se han separado por diversos problemas. El Espíritu Santo derrama en este día la gracia, la bendición de la reconciliación. Y recibimos hoy con gratitud, con esperanza,
recibimos en esta noche el amor y la presencia del Espíritu Santo a través del don de ciencia, de la revelación de la voluntad del Padre, de su misericordia. La recibimos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, que Él es bueno y misericordioso. Tenga por favor la gentileza de sentarse 2 minutitos. Quisiera dar 2 avisos antes de concluir. El primero es que al salir del Pauichi, en el kiosco que está a la espalda de ustedes, están ofreciendo estos abrigos por una donación para apoyar la mansión y en especial esta novena de Pentecostés. A partir del día de mañana vienen del Brasil un grupo de misioneros que Dios los ha ungido con carismas muy fuertes, con dones de sanación y de liberación muy grandes para servir a la iglesia. Y toda esa gestión, todo ese proyecto que la mansión ha realizado, pues tiene sus costos, ¿no? Y para ayudar a cubrir esos costos se ofrece estos abrigos que usted puede llevarlo para usted, para su pareja, para su amigo, su hermana, para quien usted quiera. Usted hace un regalo que viene bien en este tiempo, ¿no? Y hace un bien grande a estos días de bendición que se están viviendo aquí en la mansión. Y también al salir en el kiosco, el equipo de Radio Betania está ofreciendo las manillas de cuero con la medalla de San Benito, así como esta, que siempre la uso, que a ustedes también les agrada, que algunas veces las buscan, están disponibles al salir del Pauichi en el kiosco, y también las medallas del Espíritu Santo con la oración pidiendo a Él la bendición de la salud y la liberación. Las medallas del Espíritu Santo y las manillas de cuero con la medalla de San Benito también pueden encontrarlas en el kiosco. ¿De acuerdo? Vamos a recibir la bendición del Señor con el Padre Serapio. Les invito por favor a ponerse en pie. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por compartir esta noche.